Lo mejor de este partido se dio sin duda alguna en los primeros 30 minutos. Hola casolistas, ¿qué tal? Sin duda alguna fue un encuentro, creo que todos nos esperábamos el dominio que iba a tener Italia en el encuentro. Lo que sí no nos esperábamos era que Albania iba a convertir tan rápido. Y es que en menos de un minuto Albania convertía el primero. Y esto hacía pensar que iba a ser un partido bastante frenético y lleno de muchas emociones. Sin embargo, y lastimosamente para el público en general, no fue el caso, o al menos no lo fue en la mayor parte de este encuentro. Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like para que así este video se pueda compartir a muchas más personas, y también compártelo con las personas que tú creas que puede ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas, así que ayudarías bastante de esta manera, y además que es gratis. Ahora, sin mucho más preámbulo, continuemos con el video. En la génesis del partido, al inicio, cuando recién los espectadores se estaban acomodando en sus asientos, Di Marco cometería un error bastante escandaloso, y es que después de un saque de banda, Di Marco le daría la pelota a Bahrami y este convertiría con un fuerte zapatazo. También dentro de esta jugada se encontraba Bastoni, quien, creo yo, más que nada por lo inesperado que fue la jugada, no llegó a cerrar como es debido, y digamos que estos dos jugadores de Italia serían los principales señalados en esta acción. Y si alguien pensaba que con este gol Albania quizás se podría envalentonar, pues fue todo lo contrario. Albania se cuidó, se guardó. Claramente Albania no es un rival que tenga demasiados nombres, y obviamente sabían que Italia se le iba a venir con todo. Y así fue. A partir de este momento Italia comenzó a tener el control del partido y trataba de manera muy insistente de convertir el descuento y posteriormente de voltear el partido. Sin embargo, y hasta el momento, Albania se defendía bastante bien. Y además de esto, las pocas veces que Italia perdía la pelota, buscaba hacerle daño al rival mediante un balón largo. Y tuvo ocasiones, por ejemplo en el minuto 2 del partido, Pellegrini tuvo el descuento, sin embargo no logró definir bien. Algo que podemos destacar del conjunto italiano es que al menos había un jugador que buscaba desequilibrar mediante la habilidad que tiene, y este era Chiesa. Chiesa es un extremo, esta vez tirado al lado derecho, muy pegado a la banda y buscando siempre el 1 contra 1 contra su marcador. Lastimosamente Chiesa era el único que intentaba hacer daño al rival de esta manera. Los demás se acogían a un plan que creo que está bien, y de hecho hasta el 2-1 les resultó. Sin embargo, después el partido se volvería monótono. Pero bueno, vamos poco a poco, en un momento llegamos a eso. Y bueno, como dicen, el fútbol da revanchas, y tanto Di Marco como Bastoni la tendrían. Y es que después de un buen centro de Di Marco, Bastoni entraría completamente solo. Me parece que acá los albaneses perdieron la marca totalmente, estuvieron más concentrados en la pelota que estaba en el aire que en marcar al jugador italiano, que estaba entrando completamente libre. Y además Bastoni la conecta muy bien y convierte el 1-1 para Italia. Hasta este momento también habría otros rendimientos destacados en el equipo italiano. Hay que mencionar también lo de Di Marco, no solamente por el centro, sino también que Di Marco era un jugador que estaba comenzando a ser bastante ofensivo. Era un jugador muy pegado a banda, que recordemos era lateral, no era extremo como tal. El extremo por ese lado era Pellegrini, quien estaba más tirado hacia el medio para poder asociarse con Jorginho, con Varela y con Fratesi. Y también buscaba colaborar de manera más directa con el ataque. Esta era la razón que el jugador que estaba encargado de esa banda, de pegarse a esa banda y buscar desbordar, no era Pellegrini como tal, sino fue Di Marco. Otro jugador que también creo que hay que destacar su primer tiempo es Scamacca. El 9 del equipo italiano fue bastante asociativo, fue un jugador que incluso filtró pases y que siempre buscaba los espacios mediante la asociación con sus compañeros. Y antes de seguir me olvidé mencionar, me parece, que el gol de Bahrami es el gol más rápido de la historia de la Eurocopa. Ojo ese dato histórico. Continuamos con el análisis, y sería en el minuto 16 del encuentro en que Varela conectaría la pelota de volea de zurda y marcaría lo que creo yo fue un golazo. Un golazo que fue tras Di Marco pelear una dividida. Exacto, Di Marco adelante como si fuera un extremo, porque recordemos que Di Marco estaba subiendo bastante,
Pelea una dividida que logra ganar y de manera consciente o inconsciente habilita a Varela, quien no duda y define de volea, marcando así el gol que terminaría por remontar el partido y el 2-1 definitivo. El VAR revisaría el gol debido a una observación de un posible fuera de juego de Di Marco. Sin embargo, tanto el árbitro como el VAR determinarían que no existía tal fuera de juego, así que el gol era válido. Hasta este momento del encuentro, Italia había sido superior por bastante ante Albania. Y sí, es cierto que Albania tampoco era un rival que le podría presentar mayor problema a Italia. Y hasta este momento del partido, el primer gol de los albaneses tan solamente quedaba como algo anecdótico, algo circunstancial que en otros partidos no era probable que sucediera y más que nada producto de una desatención del equipo italiano. Albania seguía tratando de salir con pelotazos, usando mucho o abusando del recurso del balón largo. E Italia, bueno, poco a poco iba bajando el ritmo. Y es que acá el partido se comienza a volver bastante más estático. Un partido que pintaba para ser muy dinámico e incluso pintaba para ser goleada. Creo que no logró explotar y se quedó en este punto. Sí es cierto que Italia mediante la posesión buscaba marear al rival y buscar espacios desconcentrando a los jugadores de Albania. Sin embargo, esto no ocurría, también hay que decirlo. Los albaneses no salían a buscar el partido, no presionaban a los italianos. En el segundo tiempo sí lo harían, pero en el primer tiempo como que evitaban de que les hicieran más goles, relegando totalmente su faceta ofensiva en el partido. En el minuto 32 del encuentro, a Fratesi le darían un gran pase dentro del área, un pase filtrado dado por Scamacca. Y el número 7 intentaría picar el balón, sin embargo el portero de Albania estuvo bastante atento y logra manotear la pelota. Y el balón terminaría estrellándose en el palo, negándole así el 3-1 a Italia. Ya en el minuto 40 del encuentro, Italia había bajado el ritmo totalmente, ya no eres Italia incisivo, no eres Italia que pintaba ser muy peligroso para el equipo albanés. Incluso hubo un momento que Albania le quitó la pelota, sin embargo esto no duró demasiado, creo que a lo mucho 5 minutos. Y el minuto 45 Italia recuperaría la pelota, con lo cual tendrían una oportunidad más de marcar gol. Habría un gran centro en primera de Chiesa, que logra conectar de cabeza a Pellegrini, sin embargo lo hace de manera desviada y ambos equipos se irían a los vestidores con el triunfo parcial de Italia por 2-1. En el segundo tiempo, pues no sé si sea muy necesario de mencionarlo porque fue un poco más de lo mismo. Y es que Italia era amplio dominador del balón. Sí es cierto también que bajándole bastante la calidad a lo que había sido los 30 primeros minutos del partido. Y Albania seguía siendo un equipo que no presentaba mayor peligro. No era un equipo que presionaba alto, no era un equipo que incomodaba a los jugadores de Italia. E incluso recordemos que Italia es un equipo que sale mucho jugando desde atrás y ni siquiera lograba presionar a los centrales para poder inducir al error. Las pocas veces que la tenía Albania la perdía demasiado rápido. Y sería en el minuto 75 donde entraría Rayman Ag, que con este jugador digamos que Albania comenzó a tener un poquito más de oportunidades, tampoco tantas. Y de lo más destacado que había tenido hasta este partido, que me olvidé de mencionarlo, era Asani, quien con los pocos balones que le llegaban intentaba al menos desbordar y crear algún peligro al equipo rival. Y por ahí Aslani, el 21, el mediocampista. Pero después de esto no había otro jugador que creara mayor peligro. De hecho, mencionamos a Rayman Ag porque en el minuto 89 del encuentro hay un buen pase largo para este delantero, que si a muchos les suena el nombre es porque era canterano del FC Barcelona. Este controlaría de pecho, se le iría un poquito largo el balón, sin embargo llegaría a conectar e intentaría definir. Donnarumma la toca poco, pero sí la llega a desviar el balón. Creo que de esto no se percata el árbitro y termina pitando saque de meta. Sin embargo, tampoco creo que esta decisión haya cambiado tanto el partido. Se veía una Albania que por ahí quería levantarse, pero no le causaba un gran peligro al rival. Lo más peligroso que hizo me parece que fue esta ocasión de Rayman Ag, y no tuvo mucho más. Un partido que pintaba
para hacer un partidazo al inicio debido al primer gol bastante tempranero que convirtió Albania y después con las embestidas constantes de Italia. Sin embargo, terminó siendo un partido bastante soso y complicado de ver. Igual no sabemos si es que este nivel de posesión lo pueda mantener ante España, por ejemplo, que España es un equipo que también tiene buen trato de pelota, pero es un equipo bastante vertical cuando necesita hacerle daño al rival. Ya analizamos el partido de España también en un video anterior, por si quieres verlo está en el canal y sería interesante ver este encuentro. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando suba video. En la descripción están mis redes sociales por si quieres seguirme o quieres comunicarte conmigo de manera más directa. Y también está mi cuenta de PayPal por si quieres donar algo al canal. También al lado derecho del video está el QR de mi Yape por si quieres apoyar el canal de manera voluntaria y monetaria. Estaré analizando la mayor cantidad de partidos de la Eurocopa que pueda antes que inicie la Copa América y después, bueno, veremos. Supongo que analizaré los partidos más importantes de cada competición. Ahora sí, de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.